Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión vamos a ver el tema de cómo podemos perdonar y esto traerá sanidad a nuestro corazón. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú nos vas a revelar en esta hora. Nosotros te pedimos que nos ayudes a tener un espíritu enseñable, Señor, y asimismo toda la palabra que recibamos quede grabada en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a empezar cómo podemos perdonar. Y vamos a ver en la palabra de Dios lo que habla acerca del perdón y por qué es indispensable que nosotros perdonemos. Y vamos a empezar con el número 1, ya que para poder perdonar debemos saber que es una orden dada por Dios, que el perdonar es una orden que Dios nos manda. Y en Mateo 5:21 dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, la palabra de Dios nos explica que no solamente cuando nosotros cometemos homicidio es cuando pecamos, sino cuando no perdonamos, cuando acumulamos mucho enojo, mucho rencor, nosotros también seremos acusados de cometer pecado para nuestros hermanos. Entonces entendemos que al guardar rencor y no perdonar, no estamos obedeciendo a la orden de Dios. Cuando en la palabra de Dios se nos dice que no debemos matar, esta orden trasciende no solamente de no cometer homicidio, sino que trasciende de guardar nuestro corazón, de no cometer un pecado similar en el interior de nuestro corazón. Cuando tú no perdonas, te haces igual a un homicida. Entonces aquí Dios juzga las intenciones de nuestro corazón, ya que no solo el homicidio es algo que Dios prohíbe en los 10 mandamientos, sino que también nos prohíbe que nosotros guardemos rencor. Es una orden. Cuando Dios nos dice no matarás, como hijas de Dios debemos obedecer la orden en su totalidad. Y aquí nos dice claramente: oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que esté enojado mucho tiempo con su hermano, es decir, que guarde rencor, también queda expuesto al infierno de fuego. Entonces, por lo primero que yo debo perdonar es porque es una orden dada por mi Padre Celestial. Si yo me digo llamar hija de Dios, si yo estoy siempre diciendo que soy hija de Dios, entonces tengo que obedecer y acatar la orden. Esta orden de Dios, cuando me dice que no mate, entonces no me enojo, no guardo malicia, no ataco a mi prójimo, no guardo rencor, no tengo deseos de venganza, entonces obedezco el mandamiento de Dios. Y en segundo lugar, para que nosotras podamos perdonar, hay que ver al prójimo como a nosotras mismas. En Mateo 22, 36 al 40 dice la Escritura: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo
es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros decimos ser hijas de Dios, tenemos que cumplir los mandamientos. Y Dios nos deja ver en la Escritura que son dos grandes mandamientos. Y uno de los grandes mandamientos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros, cuando cometemos errores, nos perdonamos. Inclusive nosotros nos justificamos a nosotros mismos y seguimos adelante. Asimismo, nosotros debemos amar a los demás y por ello les extendemos ese amor y perdón porque los amamos como a nosotros mismos. Entonces, si yo cumplo este mandamiento, no busco venganza contra mi prójimo, porque yo entiendo que debo amar a mi prójimo y no tener deseos de venganza para los demás. Así como me puedo perdonar a mí misma, puedo extender mi amor y mi perdón hacia los demás, porque es un mandamiento de parte de Dios. Y en tercer lugar, para que nosotros podamos vivir una vida de perdón, debemos entender que debemos vivir en humildad. Y humildad es obediencia. Humildad es poder estimarnos igual que a los demás o estimar mayormente a los demás. En Filipenses 2:3 dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y cuando yo puedo ver a los demás con la importancia que Dios mira a todos, entonces puedo pasar la ofensa y continuar, ya que entiendo que Dios nos creó y que Dios creó a todos mis semejantes y que mi prójimo es creación de Dios. Es por ello que yo le perdono, porque aparte estoy estimándolos como a superiores. Además, cuando yo me encuentro en un carácter soberbio, pienso en una condición elevada de mí misma que no me permite perdonar, ya que empiezo a ver a los demás como inferiores, y entonces cuando me despojo de la soberbia es que yo puedo avanzar hacia el perdón y poder ver a todos como iguales. Entonces es que yo puedo perdonar cuando tengo un corazón humilde, cuando desarrollo el carácter de Cristo en mí, es cuando yo puedo perdonar. En cuarto lugar, tenemos que las personas, cuando cometen una ofensa contra mí, no cometen una infracción contra mí, sino que la cometen contra Dios. Esto nos lo explica el Salmo 51 del 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, cuando nosotros nos queremos hacer las ofendidas, nosotros debemos entender que nosotras no somos las agredidas, ya que cuando alguien comete un pecado, ya sea que mi esposo cometió adulterio contra mí, que la mujer extraña está queriéndose meter en la relación de mi esposo y mía, yo aquí debo entender que no cometen un pecado directo contra mí, que contra quien cometen ese pecado es contra Dios. Y entonces, al ellos cometer pecado contra mí, se apartan de Dios porque están cometiendo pecado. Y entonces ellos hacen un abismo entre Dios y ellos. Y entonces ellos están viviendo una vida de pecado. Por eso es que nosotros debemos apresurarnos a perdonar rápidamente, a poder desarrollar la misericordia para ellos, porque están apartados de Dios.
y porque entiendo que apartados de Dios nada podemos hacer. Vivimos una vida en donde hay una ceguera espiritual. Por eso es que yo me apresuro a tener misericordia de las personas que me ofenden, porque en realidad están cometiendo infracción contra Dios. Cuando yo puedo entender esta parte, estoy adoptando un carácter de hija de Dios. En quinto lugar, debemos perdonar a nuestros semejantes porque si no perdonamos, tampoco nosotras seremos perdonadas. Debemos entender que todos nosotros como seres humanos somos pecadores y nos la pasamos cometiendo pecados. Cuando nosotros nos la pasamos cometiendo pecados, en realidad el agravio lo estamos cometiendo contra Dios. Pero a pesar de que nosotros estamos constantemente infringiendo la ley contra Dios, Dios es pronto para perdonarnos. Y nosotros debemos entender que si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco puede perdonarnos a nosotros. Vamos a ver qué dice Mateo 6:12. Y aquí la Escritura nos dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, dice otra versión, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya que si yo no perdono, tampoco puedo ser perdonado. Y entonces empiezo a vivir una vida semejante a estar en una prisión espiritual. Esto nos lo explica la parábola del siervo que no quiso perdonar. Y esta parábola se encuentra en Mateo 18, 21 al 35. Y aquí se nos explica que un hombre tenía una deuda. Y entonces, este hombre fue a pedir piedad para que su deuda fuera perdonada. Y entonces su amo le perdonó. Pero este personaje que fue perdonado, alguien le debía. Y entonces su deudor le pidió y le suplicó que le perdonara la deuda, que era menor a la deuda que él tenía. Pero él no quiso perdonar. Y entonces él, que ya le habían perdonado la deuda, no quiso perdonar y pidió que echaran a la prisión a su deudor. Entonces, cuando su amo de este hombre se dio cuenta de que él no había perdonado la deuda, fue y le dijo que también sería encarcelado porque no perdonó a su deudor. Entonces, esto se nos deja ver que cuando nosotros no perdonamos, vamos a vivir atormentados por el rencor. Y este rencor se va a convertir en nuestra vida en una prisión espiritual sin salida, porque vamos a ser injustos al no extender el perdón y la misericordia que Dios nos quiere extender a nosotros. Dios nos muestra que Él, siendo santo, nos perdona. Ahora, nosotros que sí fallamos día a día, ¿por qué no deberíamos perdonar si nosotros también somos pecadores? Entonces, nosotros debemos entender que nosotros también debemos perdonar. Nosotros no podríamos disfrutar del perdón inmerecido de Dios si no perdonamos a los demás. Esta parábola nos lo enseña, que debemos perdonar para poder ser perdonados. Y aquí viene la gracia y el favor de Dios. Aquí se nos deja ver cómo Dios extiende el perdón hacia nosotros, cuando nosotros también podemos, Él
Primero el amo perdonó y él quería que ese perdón se extendiera. Es lo mismo que nuestro Padre Celestial nos viene a enseñar, que bajemos ese perdón, ya que Él primero es el que nos perdona, ahora quiere que sigamos extendiendo ese perdón. Y en sexto lugar, dice que nosotros debemos dejar la venganza a Dios. Cuando nosotros no perdonamos, estamos albergando rencor y ese rencor se va a volver odio. Ese odio se quedará a volver venganza. Por eso debemos dejar a cargo a Dios, quien es el único capaz de realizar la justicia. En Romanos 12:19, la Escritura nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nos llenamos de odio, amargura, deseos de venganza, estamos tomando una espada de deseos de venganza y estamos generando la propia venganza. Por eso debemos dejar y soltar que ese enojo de nuestra vida no carcoma nuestra alma. Debemos dejar la venganza y la ira a nuestro Dios. Dios va a hacer justicia y Dios va a enfrentar el pecado de aquellos que nos han agraviado, porque Dios es el único juez justo que reina el universo. Nosotros ni siquiera vemos las cosas con objetividad, por eso debemos dejar la venganza en manos de Dios. Dios hace propósitos perfectamente justos, por eso nosotros vamos a dejar todo esto en manos de Dios. En séptimo lugar, debemos ver que la falta de perdón nos va a poder quitar, o nos va a quitar la oportunidad de poder acercarnos a Dios. Y no vamos a poder ser aptos para la adoración. Nosotros podemos ver en Mateo 5:23 al 26, dice la Escritura: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y entonces, cuando nosotros no perdonamos, dice la palabra de Dios que Dios no quiere nuestra adoración, Dios no quiere nuestra ofrenda, Dios no quiere nuestra alabanza, nuestra oración, nuestro servicio. Dios no lo va a recibir si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Y además, otra vez nos deja ver que si nosotros no nos ponemos a cuentas con nuestro adversario, otra vez vamos a caer en una cárcel hasta que perdonemos. Y esta cárcel es una cárcel espiritual más difícil que la cárcel física. ¿Por qué? Porque se vive prisionero, no hay libertad para poder acercarnos a Dios. Entonces, el rencor hace que perdamos la comunión con Dios. Es por ello que nosotros nos debemos apresurar a perdonar. Ahora, como hijos de Dios, nosotros debemos entender algo muy importante acerca del perdón. Y hay una frase que John MacArthur nos dice en una enseñanza, y esta frase dice así: nuestra única preocupación cuando alguien nos ofende es asegurarnos de que nosotros no caigamos en pecado al vernos tentados a pecar guardando rencor por esa ofensa. Nosotros debemos estar poco preocupados por las ofensas que nos hacen. Yo entiendo que cuando tú estás en un proceso de restauración matrimonial, tú estás muy agobiada porque tu esposo ya se fue a exhibir por ahí con la mujer extraña. Ya estás muy ofendida porque tu esposo está publicando cosas que antes no publicaba contigo.
Estamos muy ofendidas porque el esposo no envía la pensión para nuestros hijos, pero sí tiene para derrocharla con la mujer extraña o en el vicio. Entonces, nosotras empezamos a preocuparnos más por lo que la persona está haciendo, por el honor que están derribando en mí. Pero mira, aquí John MacArthur nos dice, tu única preocupación cuando alguien te ofende es que tu corazón no caiga en pecado. Sé que es difícil, pero esta es una enseñanza que abrió los ojos de mi entendimiento. Cuando nosotras pensábamos que recibíamos la ofensa, yo lo único que pensaba es mi honor, está siendo derribado, ¿no? Es que ya todos se están burlando de mí, yo soy muy burlada, yo estoy siendo avergonzada, ya no puedo con esto. Él no puede regresar aquí porque todos se van a burlar de mí, porque estoy muy ofendida, yo no puedo pasar por alto esta ofensa. Y entonces mi corazón está albergando rencor y este rencor me va a llevar a una prisión espiritual. Este rencor me va a llevar a vivir una vida de amargura, que vamos a ver en la siguiente enseñanza, la amargura. Y entonces, lo único es que está pasando es que yo me estoy enfermando de manera espiritual. Por eso, esta frase nos deja ver que cuando algo me hacen, yo debo venir a estos puntos que ya te mencioné, a estos 7 puntos, en donde entiendo que la infracción no la están cometiendo contra mí, sino que la están cometiendo contra mi Padre Celestial. Y entonces yo de lo único que me debo preocupar es de que no cometa yo pecado, de que yo no albergue ese rencor, para que yo no sea una persona que esté en contra de la palabra de Dios. Entonces, yo debo estar poco preocupada por las ofensas que me hacen. De lo que sí me debo preocupar es de que estas de que estas ofensas se vuelvan pruebas que me ayuden a desarrollar mucho fruto de amor, de paz, de benignidad, de bondad y de paciencia. Es decir, que cada que venga la ofensa, yo diga, debo pasar esta prueba. Y aquí es donde yo voy a desarrollar amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y yo preocuparme y decirle, Señor, ayúdame a que en esta prueba yo pueda actuar de una manera que te honre a ti, mi Padre Celestial, en donde yo no desarrolle el rencor y la venganza como parte primordial de mi vida, sino que yo a través de esta ofensa pueda desarrollar un carácter misericordioso y bondadoso. Que una ofensa de mi esposo, de la mujer extraña, de mis hermanos, de los que se burlan de mí, no me hagan cometer pecado. Por el contrario, que me ayude esta ofensa a ser más fuerte, a tener un carácter con dominio propio para poderme contener de no pecar contra Dios, porque contra quien pecaría no sería contra mi prójimo, sino contra Dios. Entonces, mi única preocupación cuando a mí me ofenden es de guardar un corazón limpio y recto delante de Dios, para que yo no sea encarcelada en ese mundo espiritual, sino que pueda ser libre y vivir una vida sana. Y es aquí que el perdonar me hace sana, me hace libre y me lleva a esa sanidad espiritual que Dios tanto nos quiere dar. Entonces es a través del perdón que Cristo nos enseña a vivir una vida completamente sana. Y yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición y que recuerdes y que regreses a estos puntos que son tan importantes cuando pensamos que estamos siendo ofendidos. Vamos a terminar con una oración y posteriormente vamos a ver el tema de la sanidad del corazón, librándonos de la amargura. Vamos a terminar con esta oración. Señor, hoy te damos gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, primeramente
que nos perdones nuestros pecados, Señor. Y como dice tu Sagrada Escritura, ayúdanos a perdonar, Padre Celestial, como tú nos has perdonado a nosotros. Primeramente, eres tú el que nos perdona. Eso ya nos lo mostraste en la palabra de Dios, que primero nuestro Rey es quien nos otorga ese perdón. Nuestro juez justo, Rey del universo, nos otorga ese perdón. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a extender ese perdón hacia los demás, Señor, a mantener un corazón humilde para no considerarme mayor a los demás y yo pueda perdonar. Quita esa soberbia espiritual que a veces me tiene dominada, Señor, y que me creo más justa y perfecta que mi esposo, que la mujer extraña, que las personas que nos ofenden, Señor, y que me cuesta, Señor, ubicarme en esa realidad donde debo poner primero a mi semejante, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú derribes esa soberbia en mí para que yo pueda extender el perdón como tú nos lo extiendes, Padre Celestial. Siendo santo, nos perdonas. Ahora más, Señor, nos enseñas que más nosotros debemos perdonar, pues somos pecadores. Y para recibir ese perdón, Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a no ofenderse, Señor, sino a ser prontas para perdonar. Ayúdanos a salir de toda cárcel espiritual en la que estemos estancadas, Señor. Hoy permítenos dar ese primer paso a la sanidad. Hoy te lo suplicamos, bendito Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Les damos gracias por estar acompañándonos en estas enseñanzas. Ya vamos en el tema 8, la sanidad de corazón, y los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.